Hola amigos, bienvenidos a su canal Portal Viero. Quiero agradecerles a aquellas personas por haber visto y escuchado los videos. Espero que esta información que les estoy transmitiendo sea de gran ayuda para todos ustedes. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante y de una habilidad que muchas personas han desarrollado y que pueden estar desarrollando y no se han dado cuenta. Y les puede producir miedo debido al desconocimiento de esta información. ¿Sabes que en nuestra semilla está guardada esta habilidad? Así como tenemos la habilidad y la posibilidad de curarnos a nosotros mismos, también tenemos la habilidad de ayudar a otras personas a separar su energía de este espacio. Esto sucede y puede ser experimentado por primera vez con un familiar muy cercano o un familiar que fallece, debido a que nuestra mente conoce y se familiariza con esta energía. Cuando una persona fallece, tiene un lapso de tiempo para dejar arreglado las cosas. Y en el otro espacio son recibidos por otras energías o por otras personas que ya fallecieron, que se prestaron para servir como guía, que son los llamamos todas las personas los ángeles, que van a ayudar y guiar y orientar para la aceptación y el desprendimiento de la energía transmutada con la energía que se libera. Para ayudar a estas energías que se van, esas energías siempre van, lo primero que van a hacer es buscar energía conocida, porque su mente estaba adaptada a eso. Entonces, siempre van a acudir esas las energías de su familia. Si hay una persona que tiene desarrollado esta habilidad, ellos se van a comunicar a través del sueño, pero se van a ver en espacios donde solamente compartieron espacios y momentos que disfrutaron juntos. Así puedes identificar si eres una persona que tienes desarrollado o estás empezando a desarrollar estas habilidades. Cuando no hay una persona que sea consciente de que alguien está pidiendo ayuda o por miedo aísla esta energía tiene otra opción, acudir a otra energía desconocida, pero el proceso va a durar más, debido a que nuestra mente, cuando vemos por desconocido, inmediatamente nuestra energía se bloquea. Quiere decir, esto quiere decir que esta energía no bloquearse, pero sí actúa como un método de defensa hacia otra energía desconocida. Por eso, las personas que pueden ayudar a pasar a otro estado, a otras energías, las van a ver diferentes y van a tener que utilizar otros medios o otras herramientas para vibrar al mismo nivel que está esa energía solicitando ayuda. Cuando no se logra pasar a este plano en un lapso determinado, estas energías quedan deambulando en un espacio similar alrededor de este espacio. ¿Qué pasa? Ellos necesitan energía de este espacio, porque no están al otro espacio, pero tampoco están en este. Entonces ellos se alimentan de energías positivas y negativas, de acuerdo a las emociones o a las personas que estén cerca. Por eso cuando alguien tiene esta habilidad, si visita algún sitio o una casa o un espacio desconocido, va a empezar a ver que su cuerpo se activan ciertos puntos cardinales que le están avisando o le están informando de un campo energético, del sitio que está visitando. Y de acuerdo al estado en ese momento en que se encuentran esas dos energías, si su estado está, sus emociones están
negativas o están positivas, vas a atraer a esa persona o vas a alimentar a esa persona. Depende del estado emocional con que la persona se encuentre con esa energía. Por eso cuando una energía se queda, pero no se queda ni en el espacio que se tenía que ir, ni al espacio que permanece acá, estas energías son alimentadas por energías negativas y pueden ser usadas para dañar energías en este espacio. Por eso es tan importante ayudar, si tienes la habilidad de poder ayudar a otra persona, debes hacerlo sin miedo, debes vibrar en el mismo estado de esta energía. Si esta energía es negativa, puedes transmutarla a través de tu propia energía, a través de tus pensamientos positivos. Todo depende del amor que hay en el corazón de las personas y en los pensamientos positivos. Recordemos que nuestra mente, nuestras palabras, todo debe estar direccionado hacia un punto, pero debe ser positivo para poder transmutar esa energía, para alimentar esa energía, hacerle cambiar, transmutar es un cambio, esa energía negativa a positiva y que no te afecte, porque al mismo tiempo que vibras en lo positivo, estás activando ese canal de defensa propio. Para trabajar o ayudar a unas personas en esta área, debes llevar un tiempo, un proceso de sanación de las propias emociones y saber, todo ya es un proceso, ejecución de la energía propia para no ser afectada por esta energía, porque al mismo tiempo estás abriendo un portal con tu propia energía. Por eso hay muchas personas que utilizan diferentes métodos para atraer esa energía hacia cierto punto mientras se enfocan la energía de sí mismos. Eso se ve cuando trabajas con energías diferentes o desconocidas, pero cuando lo haces con la energía de un familiar, esta energía no puede hacerte daño, ni te va a hacer daño. Al contrario, vas a abrirle un espacio y ellos dan bendiciones de otra forma que el universo se los devuelve a la persona que los ayudó. Bueno, amigos, espero que me haya podido dar a entender frente a ustedes. Esto es un proceso y trabajar en esta área se requiere de energía propia, de cambios emocionales, porque si trabajas con otra energía y la energía está vibrando negativamente, ellos pueden usar esa energía negativa para hacerte ver cosas a ti. Puedes ser controlados por esa misma energía. Por eso debes ser muy cuidadoso cuando intentes o quieras ayudar a otra persona a pasar este espacio y más cuando lleva un lapso de tiempo en esta área, en estos dos espacios, de intermedio entre este espacio y el otro. Bueno, amigos, muchísimas gracias por todo. Feliz día.